¿Cómo están, hermanos? Feliz sábado a todos. Hoy día me toca hablar el tema de sermón y ya lo venía preparando hace bastante tiempo y justamente llegó un mensaje del pastor Ariel que decía las celebraciones de estos días, justamente el día es el día del espíritu de profecía. Y ya venía preparando algo sin saber que tiene que ver con profecía. Es muy importante, voy a ponerme esto. Creo que ahí. ¿Sí? ¿Aló? Sí. Sí, para que quede bien grabado en el video, porque uno escucha y en el video después no se escucha muy bien lo que uno habla. Entonces mejor que salga con fuerza, con poder. Bueno, hermanos, antes de empezar el tema, les voy a invitar que inclinemos el rostro para que el Espíritu Santo nos lleve en este tema. Te damos gracias, Señor del cielo, por la hermoso día que nos das, un día sábado para poder venir a adorarte, a poder reconocerte como el Creador del universo. Y pedimos, Señor, en este momento tu Espíritu Santo, que seas tú el que dirija esta reunión, que seas el corazón de ella, no el corazón de hombre, sino sea el Espíritu que gobierne siempre. Te pido por mis hermanos presentes, por los que están escuchando también por medio de las redes. Te ruego también por los que están enfermos, los que están con necesidades en tu pueblo, que tú abras las puertas para que puedan salir de sus problemas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, yo me acuerdo cuando estudiaba en Chile administración, tuve un profesor que hacía siempre un comentario, siempre tenía un comentario como para poder apoyarnos o activar un poco nuestra proactividad. Y un día me acuerdo y me quedó grabado, dijo, ustedes cuando sean titulados tienen que tener un argumento que no dure más de 2 minutos para poder vender lo que hacen. Y uno queda mirando en 2 minutos, ¿qué vas a decir en 2 minutos? Y es que puede darse el caso que en algún momento tú te encuentres con algún gerente general de una compañía X, que sea un hombre muy poderoso, y tú te encuentres justo con él en el ascensor. Y te toque conversar con él. Y más o menos tarda 1 o 2 minutos en bajar el ascensor. Y en esos 2 minutos tú tienes que saber vender tu producto o vender tu título. Cosa de que el hombre enganche y diga, me llama la atención, capaz que lo llame a trabajar conmigo. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros como cristianos adventistas del séptimo día tenemos muchos argumentos para poder hablar con gente acerca de Jesús. Tanto con personas que crean en Dios como personas que no crean en Dios. Y una de las cosas que siempre me llamó la atención fue la profecía. Y nosotros en la Biblia tenemos profecías que están cumplidas y se pueden comprobar históricamente. Y no sé cuántos de ustedes conocen el libro de Daniel. Me imagino que todos deberíamos conocer el libro de Daniel. Y para los que no conocen el libro de Daniel, vamos a hacer un resumen porque esta profecía es una de las profecías que se puede comprobar históricamente para tener un tema de conversación con alguien que no crea en Dios. Tú puedes decir, mira, la Biblia dice esto, y el libro de historia, acá está, pasó exactamente como lo dice la Biblia. Y puede ser un tema de conversación para que la persona, por medio del Espíritu Santo también, pueda aceptar a Dios. Porque hay que buscar los argumentos necesarios para evangelizar. A algunos a lo mejor les gusta evangelizar de una forma, a otros les gusta evangelizar de otra forma. Esta es una de las formas en la cual a mí me gusta hablar. Yo he hablado con un montón de amigos, compañeros de trabajo, incluso que son ateos, y este ha sido un tema de conversación. Y ha dado como para dejarlos con la duda si realmente existe o no veracidad en la Biblia. Por lo menos ya es mi parte, ya el Espíritu Santo hace la suya. Entonces es muy importante saber lo que dice Daniel, tanto en el capítulo 7, capítulo 8, en el capítulo 5,
hay profecías que hablan de distintos sucesos históricos, imperios que reinaron en el mundo y que fueron así, pero muy al pie de la letra. Entonces les invito a que leamos, que abran su Biblia en el capítulo 7 de Daniel y vamos a leer todos juntos los primeros versículos para ir comenzando. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes unas de la otra, subían del mar. Cuando uno escucha bestias, lo primero que hace es como hacerle como un apartado. Dice, no me llama mucho la atención. Pero ojo, para los que no entienden más o menos esto, bestia estamos hablando, es un término simbólico, ¿ya? No se asusten con bestia. Estamos hablando de simbolismo. Obviamente la Biblia lo explica. Cuando hablamos de vientos también es un simbolismo. Vientos son conflictos que hay entre naciones. Hay libros que lo ratifican. Isaías 17:12 habla también de aguas tumultuosas del mar que representan multitudes de naciones en conflicto. Veamos el contexto. Estamos hablando de Daniel, un hombre que tenía obviamente la revelación de Dios. Dios le daba profecías por medio de sueños y él tenía el don de interpretar sueños. Por ejemplo, interpretó el sueño a Nabucodonosor de una estatua gigante que fue de metales. No sé si todos sabemos esa historia, pero en este caso él estaba recibiendo un segundo sueño. Ojo, entre sueño y sueño pasaron tiempos. Por ejemplo, Daniel 7 habla de un sueño que pasó en el primer año del rey Belsasar. Y en Daniel 8 habla que en el segundo año del rey Belsasar tuvo otro sueño que es muy similar a este en lo que es la profecía en sí. Pero pasó un periodo de casi un año entre un sueño y otro para que entendamos los contextos. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y Apocalipsis 13 anuncian, como les estaba comentando, la precisión de profecías que obviamente, si usted lo hace la comprobación histórica, da así en forma correcta. Cosas que van a ocurrir en el futuro. Estamos hablando que Daniel vivió más o menos en el año 550 aproximadamente antes de Cristo. Y las profecías de las bestias, por lo menos de Daniel 7, llegan hasta el año 1798. Estamos hablando que abarcó casi cerca de 2300 años, una profecía larguísima. Entonces tenemos como para corroborar de que no era algo fantasioso que pasó por la cabecita de Daniel y que no se pudo corroborar, se puede comprobar. Daniel vio 4 bestias distintas, estamos hablando de animales. Eran diferentes una del otro, ¿ya? Y todas subían del mar. Daniel 7:17 explica el significado de las 4 bestias. Si leemos el versículo 17, va a explicar que cada bestia significaba, no sé si alguien lo puede leer, el versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Bien, entonces no eran animales salvajes que venían a devorar a las personas, sino que representaban imperios o poderes, en este caso reyes, ¿cierto? Y arrancamos con la primera bestia. La primera bestia que ve Daniel es un león. Vamos a leer textual, dice Daniel 7, versículo 4, dice: la primera era como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantado del suelo y se puso enhiesta, o se puso de pie sobre los pies como un hombre, y se le fue dado
corazón de hombre. Ustedes dirán, ¿qué entrevero acá de cosas? No entiendo lo que dice. Vamos a explicarlo. Primeramente vamos a hablar de que aquí existen los verbos pasivos que indican fueron arrancadas, fue levantado, o se le hizo poner de pie, o se le fue dado un corazón de hombre. Eso significa que hay una mano como invisible que está llevando la acción, en este caso, ¿cierto? O sea, hay alguien que está dominando la situación. Nosotros sabemos quién es. Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Él siempre mantuvo el control frente a toda esta situación. Cuando Babilonia llegó a dominar el mundo, lo hizo en un tiempo récord, rápido. Ellos tenían ese poderío, esa fuerza, pero sin embargo, de un momento a otro perdió ese poder, perdió esa potencia, como esa energía. Y es de ahí cuando se le arranca las alas y se le da un corazón de hombre en vez de un corazón de animal. Como que bajó un poco la fuerza de su dominio y se dejó estar, se echó en los laureles, se puede decir. Y ahí fue, ¿puede retroceder por favor? Dice, cuando Babilonia dejó de ser la potencia conquistadora, las alas se le fueron arrancadas y se le da el corazón de hombre. Así perdió la valentía y ya no tenía ese poder de conquista, o sea, se estancó y llegó hasta ahí. ¿Qué pasó? Hay una parte cuando... se me cerró el computador. Ya no importa, vamos a hacerlo de memoria. Cuando sale la escritura en la pared, en el capítulo... capítulo 3, si no me equivoco. ¿Sí? A Belsasar. Y se le da el juicio de que iba a perder el imperio, iba a perder su gobierno, iba a ser dominado por otro imperio, y ese imperio iba a ser también rápido o fuerte, y ese es el segundo animal. Cuando dice que esa noche, cuando él tomó las copas del templo y cumplió, o sea, hizo una aberración contra Dios, fue condenado. Entonces, en ese momento entraron un segundo imperio que vendría siendo el segundo animal. Y el segundo animal representado por el oso. Y el oso representa un imperio que estaba dividido en dos. Cuando dice Daniel 7:5, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. En este capítulo nos explica por qué el oso tenía una parte más alta que otra. Estamos hablando que el oso como que tenía una pata más alta que otra. Sin embargo, Daniel 8 hace una asociación a otro animal que también tenía una diferencia entre una característica de un cuerno más alto que otro. Daniel 8 habla de un carnero que tenía 2 cuernos y un cuerno era más alto que otro. ¿Por qué se explica esto? Porque en el reinado de los medos y los persas, solamente 2 emperadores medos gobernaron. Y el resto del imperio fueron los persas los que dominaron los reyes. Entonces, por eso se hace esa diferencia en este animal, que tenía una parte más alta porque había más emperadores persas que medos. Tiene 3 costillas. 3 costillas que significan 3 pueblos o reinados dentro de los babilónicos que fueron los últimos que ellos tuvieron que dominar para quedarse 100% con el reinado. Bueno, entonces, ¿por qué el oso tenía 3 costillas? Era porque se había comido el animal anterior. Entonces, al momento de comerse el animal anterior, quedó con
esas tres costillas que aquí tengo, estaba buscando los pueblos. Habían tres pueblos que aún faltaba que los medos y los persas dominaran para poder concluir su imperio como corresponde. Que era, el primero era Lidia, el segundo Babilonia y el tercero Egipto. Y si ustedes hacen la comprobación histórica de todo lo que estamos hablando en la Biblia, van a ver que los medos y los persas tuvieron batallas y en el año, por ejemplo, 547, ellos pudieron derrotar a los libios. En el año 539 a.C., ellos derrotaron completamente a Babilonia, y en el año 525 a.C., ellos ya derrocaron a los egipcios. Entonces, vamos con esa parte. Estaba acá, perdón. Las tres costillas, ahí están los años que le estaba nombrando, que cayeron los tres últimos pueblos de Babilonia. Y en Daniel 5, 26, 28 es donde hace el comentario de la escritura en la pared, donde ya Babilonia fue entregada a los medos y los persas. Bien, vamos a pasar a la tercera bestia. La tercera bestia tenía forma de leopardo. Vamos a leer Daniel 7:6, dice: después de esto miré y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas, no 2 como el oso, o sea como el león, sino 4, de aves en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Vamos a seguir igual con el verbo pasivo, que dice: se le fue dado poder. Hay una fuerza superior que le está... Sí, los leopardos son los griegos, pero ¿quién le dio el poder? Jehová. Claro. Si un leopardo es uno de los animales que corre rápido, imagínese un leopardo con alas y con 4 alas. Rapidísimo. El leopardo en sí representa la velocidad en la cual este imperio, que vendría siendo Grecia, dominó a los medos y los persas y obviamente dominó prácticamente el mundo conocido hasta ese momento. El primer emperador que llevó a la victoria fue Alejandro Magno. Y se dice que Alejandro Magno en cerca de 9 años dominó el mundo. 9 años. Era un joven, incluso murió joven. Alejandro Magno murió a los 31 años, murió. Dice que murió de una borrachera, pero murió. Y él, siendo joven, no dejó ningún descendiente, no tenía heredero. Y entonces, ¿qué pasó? Su imperio grande se dividió en 4. Macedonia, Egipto, Grecia y Pérgamo. Por eso dice que este leopardo con 4 alas tenía 4 cabezas. Ahora, esto también se repite en Daniel 8. Daniel 8 estamos hablando también que el carnero que tenía 2 cuernos, pero uno era más alto que otro, tuvo una batalla con un macho cabrío, y este macho cabrío tenía un cuerno que dominaba. Yo le invito que cuando obviamente estén en sus casas, repasen esto, porque es importante tener, no de memoria, no se aprendan las fechas de memoria, pero está muy bueno como para poder conversar con alguien que le guste la historia. Esas personas que no creen en Dios, pero dicen: mira, ¿sabes que la Biblia habla de historia? ¿En serio? Y la puedes llevar por ahí a tener una conversación bíblica. El cuerno que sobresalía en ese macho cabrío dice la profecía que corría tan rápido que daba la sensación de que flotaba por el aire. Y embistió al carnero, y el carnero no se pudo parar. Entonces el cuerno que le sobresalía se le quebró y le salieron 4 cuernos. Es exactamente lo mismo que el leopardo. El leopardo tenía 4 cabezas, ¿sí? Esos son la separación que tuvo el imperio griego. Bueno, estamos haciendo como un repaso de esta profecía. A ver, déjame terminar con la última parte. En el libro de Daniel 8, 21 y 22 identifica el tercer reino como Grecia. Si alguien quiere leer eso, Daniel 8, 21 y 22,
La Biblia lo dice... ¿Ah? Que no se vaya a apagar, sí. Sí. Que le pedí prestado el computador a mi esposa porque no quise imprimir porque eran muchas hojas. Entonces, estamos hablando que el Daniel 8, 21, 22, si alguien lo tiene, lo puede leer en voz alta. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Bien, ¿se dan cuenta? La misma Biblia lo explica y la historia universal también lo explica. La historia universal, usted vaya a ver un libro de historia y busque la historia de Alejandro Magno y se va a dar cuenta de que dominó o conquistó a un pueblo anterior que era los medos de los persas. Los medos de los persas eran un tremendo pueblo. Y aún así él los dominó y los derrocó. Y después se separó el pueblo de Alejandro Magno, o sea, de los griegos, en los 4 cabezas que sería Macedonia, Egipto, Grecia y Pérgamo. Ahora sí, Marco. Y vamos a la 4ª bestia. Yo le puse una imagen de un dragón, pero en el fondo lo que habla es una bestia espantosa y terrible. Y yo les voy a explicar por qué le puse un dragón. Después de esto, Daniel 7:7, estamos, si están siguiendo la Biblia, Sí. Daniel 7:7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Vamos a llegar ahí. Técnicamente, aquí estamos hablando de un imperio que sobrepasaba los 3 reinos anteriores, tanto en violencia, en agresividad, en fuerza. Y no hay otro reino que calce más que el Imperio Romano. Es más, la misma Biblia nos dice que en el Apocalipsis 12:3 habla de un dragón que tenía 10 cuernos y fue el que quiso devorar a Jesús cuando iba a nacer. Y fue el imperio que dominó cuando Jesús nació. Por eso yo le puse forma de dragón, porque es el Imperio Romano, es la 4ª bestia. Fue brutal, fue inhumana, trataba a la gente pero de lo peor, y aún así dominó, pero cientos de años. Si alguien quiere leer y comprobar, obviamente, cualquier cosa, si usted necesita los textos para repasar en casa, yo le puedo pasar los textos, pero si quieren reforzar esto. Esto es un repaso. Lo ideal es que nosotros como adventistas sepamos más o menos términos generales en caso de poder conversar con alguien respecto a esto. Bueno, Apocalipsis 12, 3 y 4 describe que el mismo dragón con 10 cuernos procuró matar a Jesús cuando nació. Y el imperio que reinaba en ese tiempo, como les digo, era Roma. Bueno, esta última bestia tiene 3 etapas. Cuando Daniel la ve y la podemos dividir en 3 etapas que tuvo. La primera etapa es cuando aparece la bestia, el dragón. Después Daniel se da cuenta de un detalle en su cabeza que tenía 10 cuernos. Y la tercera etapa es que de estos 10 cuernos se derriban 3, se caen 3 y aparece uno, pero en el centro de la cabeza, que ese es el cuerno pequeño. A grandes rasgos, hasta ahí tenemos la profecía ya hablada, cumplida. Pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a estudiar un poquito más para entender qué parte significa y qué parte de la historia es cada cual. Especialmente en el cuerno pequeño, que es uno de los temas más importantes dentro de la teoría de la profecía. El cuerno pequeño. Bueno, primeramente el dragón. Vamos a hablar la primera parte. Fue el Imperio Romano que duró hasta el año 476 después de Cristo. Después
fue depuesto el último emperador. El último emperador del Imperio Romano se llamó Rómulo Augustelo. El imperio quedó dividido. ¿Y saben por qué quedó dividido? Porque después de tanto poderío y haber conquistado toda Europa, África, parte de, incluso un poco de Asia, vinieron las como tribus nómades del norte, estamos hablando nórdicos, y invadieron el Imperio Romano y lo dividieron en 10 pueblos distintos. De ahí nacen las tendencias europeas. Por ejemplo, cuando hablamos de los anglosajones, los anglosajones se radicaron, se quedaron por el lado de Inglaterra. Los francos quedaron en Francia, los visigodos en España, y así los alemanes en Alemania, lombardos en Italia, y así, por nombrar algunos, pero fueron 10 divisiones de pueblos que en el fondo no volvieron a juntarse nunca más. Hicieron alianzas. No pudieron aliarse porque hubo después una definición cultural propia de cada pueblo. Por ejemplo, un italiano con un anglosajón. Solamente el tema del lenguaje ya era una problemática. Salvo hace pocos años, y que incluso esta profecía estuvo como ahí tambaleando cuando se hizo la Comunidad Europea. Decían, pero esta profecía no vale porque después se unió a la Comunidad Europea. Pero ojo, que existió el Brexit. Que se separó Inglaterra, ¿no? Entonces no hay imperio. Para que vean que Dios tiene el control incluso por sobre la decisión humana. Hasta el día de hoy, Dios mantiene el control. Porque la Comunidad Europea era un imperio económico. La misma moneda, o sea, el euro. Usted podía transportarse en distintas partes de Europa con solamente la cédula, por ejemplo, si es español, podía ir a distintas partes. Sin embargo, el Brexit fue el puntal para decir que no hay un quinto imperio. Dios tiene el dominio, siempre. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron las tribus nómades nórdicas, dividieron los pueblos. Y de esos, el último emperador romano, Tesiste, fue depuesto, y ahí se aprovecha un poder nuevo que toma el poder en Europa. Estamos hablando del cuerno pequeño. Cuando cayeron, habían 3 cuernos que cayeron. Después de caer el Imperio Romano, en el año 476, el papado se alió a los emperadores del Oriente para arrancar de raíz 3 reinos que eran como esa pedrita en el zapato. Me molesta. Que eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Yo no les voy a pedir, hermanos, que se aprendan esto de memoria, pero más o menos mantengan una idea de que esto se puede estudiar. Insisto, esto se puede estudiar con libros de historia. Se puede corroborar. Ahí hubo, obviamente, oficialmente en el año 538 fue el año en que realmente fue el dominio total del poder del papado, 538. Pero porque tuvo apoyo de emperadores. Sigue la otra, por favor. El obispo de Roma ocupó el trono del César. De hecho, ustedes van a darse cuenta que hay incluso una escala jerárquica entre la Iglesia Católica Romana y el imperio. El emperador, el Papa. Los obispos, los senadores. Y así. Mantienen una estructura muy similar a la estructura romana. Se estableció en el centro de la cabeza del dragón. Europa. ¿Dónde está el centro de Europa? Roma. Porque muchos dicen, no, el cuerno pequeño puede ser un presidente X no, este es un poder religioso. El idioma oficial de la Iglesia Católica, Apostólica Romana, es el latín. O sea, siguen el legado de Roma. Y vaya sumando distintas cosas. Los números con que hacen sus, por ejemplo, en los pórticos, números romanos.
Y así vamos sumando cosas. Yo lo estoy resumiendo porque el tiempo es corto. En el año 533, el emperador Justiniano le escribió una carta personal al Papa Juan legitimando eso, como la cabeza de todas las iglesias en el imperio oriental y occidental. O sea, le dio el poder civil al Papa. Ahí dejó de ser solamente un poder religioso, sino que tenía una potestad política y civil, o sea, podía usar tropas, fuerzas físicas, la espada, para poder hacer valer la doctrina. Y de ahí empezó el Cuerno Pequeño a gobernar oficialmente. Esa carta incluyó el Código Justiniano y por lo que tenía la autoridad de la ley. En efecto, ese Código Justiniano gobernó toda Europa hasta el siglo XVIII, cuando apareció Napoleón Bonaparte, que hizo el Código Napoleónico, o de Napoleón. O sea, duró desde el año 538 hasta 1798, cuando fue la Revolución Francesa. Característica del Cuerno Pequeño. Ascendió al poder después del año 476. Se levantó en Europa Occidental, específicamente en Roma. Arrancó a 3 tribus bárbaras. O sea, es todo lo que está en el mismo libro de Daniel. Habla, estamos hablando en el capítulo 7. Se le especifica característica del Cuerno Pequeño. Dice en el versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros y a 3 reyes derribará. Eso ya lo habíamos comentado. Y hablará palabras contra el Altísimo. Una característica, ¿qué va a hacer el Cuerno Pequeño? ¿O qué hizo? Hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Hay personas que se confunden con eso, pero todo tiene una explicación. Bueno, hasta el momento habíamos dicho que cuando habla de blasfemias contra el Altísimo, ustedes saben que la Biblia en Mateos hace el comentario de lo que es una blasfemia, porque tenemos la definición que dice Wikipedia, pero nuestra definición bíblica está en el libro de Mateo. Voy a buscarla acá, el texto. Una de las características del Cuerno Pequeño es la blasfemia. Bueno, una definición es cuando un mero hombre dice tener la autoridad de perdonar pecados. Había dicho Mateo, me equivoqué. Marcos 2:7. Si alguien lo tiene, le invito a que lo leamos. ¿Usted que lo tiene, que lo lea, por favor? ¿Por qué habla este así? Blasfemáis, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ya, es una característica cuando dice que hablará palabras contra el Altísimo. Está diciendo que está hablando de blasfemia. Cuando Jesús perdonó pecados, se le trató de blasfemo. Y hoy en día, dentro de las denominaciones cristianas, ¿qué denominación se autodenomina como para poder perdonar pecados? Usted va a una iglesia y hay lugares donde las personas van y confiesan sus pecados. La segunda parte, Juan 10, 30 al 33, ese es el segundo concepto de blasfemia. Si alguien lo tiene, le invito a que lo lea.
Juan 10, 33 al 33. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Bueno, el papado enseña que el Papa es el vicario Christi, que significa el que ocupa el lugar de Cristo. Al Papa también se le ha denominado vicario Filii Dei, que significa el que ocupa el lugar del Hijo de Dios. Bueno, ahí tenemos, porque estamos identificando el cuerno pequeño y sus características. Blasfemias. El cuerno pequeño persigue a los santos, también dice, ¿cierto? Y tenemos un montón de ejemplos donde en la Edad Media hubieron matanzas hacia las personas que no eran de la Iglesia Católica o Apostólica Romana. Y tenemos, por ejemplo, que hubo persecución hacia Juan Hus, la persecución de los husitas, la persecución de los valdenses, esa es bien conocida. Hay una masacre que se llama la masacre de San Bartolomé. La historia que se hizo con el Santo Oficio de la Inquisición. Incluso ahí hay museos de la Inquisición. En Perú, por ejemplo, hay un museo donde muestran lugares y hacen como réplicas de los métodos de tortura que usaron para hacer que las personas que se decían herejes por no ser de la iglesia eran torturados, mutilados, incluso le hacían un montón de cosas, sí, hoguera y todo, a fin de que se arrepintiesen de su otra fe. Se retractaran, eso. Tengo acá en este texto, que es un curso buenísimo, definiciones de todo lo que más o menos le estoy nombrando, cómo pasó cada hecho. Por ejemplo, los valdenses, que los persiguieron y mataron cerca de 70.000 personas. Algunos que arrancaron hacia los montes, fueron y los tomaban y los tiraban al precipicio. Pero con la fuerza del ejército, porque el Papa tuvo poder civil para poder llevar a cabo esto, la persecución. Cuando dice que profesa haber cambiado la ley de Dios, también tenemos escritos donde la misma iglesia le da el poder al Papa para poder cambiar las cosas de Dios, porque supuestamente tiene poder incluso por sobre los ángeles, según escritos medievales. Entonces, esto es un tema delicado para las personas que en algún momento fueron católicas o tienen un simpatizante. No crean que es algo hacia una persona específica, sino es hacia el poder. Detrás de todo esto hay un poder religioso que obviamente y que es representado por este cuerno pequeño. Cuando hablamos que el reinado del papado iba a durar tiempos y la mitad de un tiempo, ¿alguien tiene alguna duda respecto a eso? Yo me costó entenderlo, pero lo entendí. Lo estuve estudiando y les pido, ahí está. Cuando habla de tiempos, el mismo libro de Daniel habla de los tiempos cuando el rey Nabucodonosor se volvió loco. Y cuando habla de tiempo, habla de años. Ve que él estuvo campando como si fuera un animal y comiendo de la hierba, y dice que iba a estar 7 tiempos. Y cuando nosotros hablamos de tiempo, hablamos de un año. Cuando hablamos tiempos, hablamos 2 años, o sea, 3 años, y medio tiempo, 6 meses. Si hacemos el cálculo, son 42 meses. 42 meses. ¿Alguien tiene calculadora? 42 meses. Apocalipsis 13:15 también habla de 42 meses. Y Apocalipsis 12
6.14 habla de 1260 días. Si usted multiplica los 42 meses por 30, le va a dar los 1260 días, en el cual iba a dominar el cuerno pequeño. ¿Se acordaron cuando arrancó el año del poderío de la Iglesia Apostólica Romana? El año 538. Súmele los 1260 días. Si alguien tiene cálculo, da 1798, ¿no? ¿Alguien lo tiene? Hacemos el cálculo. 1798. ¿Qué pasó en 1798? Según la historia, fue la Revolución Francesa. Sí, años después, sí, Napoleón mandó a encarcelar al Papa. Pero oficialmente la Revolución Francesa empieza en 1798. Fue el año en que el cuerno pequeño perdió su poder. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que pasó acá, todo lo que Daniel les habló hace 550 años aproximadamente antes de Cristo, tuvo un contexto histórico y fue pasando al pie de la letra. Al pie de la letra. ¿Por qué saqué este tema hoy día? Porque necesitamos argumentos para poder hablar con las personas. Hoy en día la gente ya no cree en Dios. Entonces tú tienes que buscar argumentos para hablar de Dios. Estamos nosotros todos encomendados a evangelizar. Entonces, esta es una de las formas en las cuales no les pido que se la aprendan de memoria, pero pueden revisar y decir, mira que la Biblia no se contradice acá. Con un libro de historia lo podemos leer. Y puede ser un tema de conversación con alguien que dice, no, yo no creo en la Biblia, yo no creo en Dios. Pero ojo que la Biblia aquí está, al pie de la letra. Así como también la teoría del Big Bang. Así como hablar si hay un diseño inteligente, siempre hay una inteligencia previa. Son teorías que uno puede dar a las personas para que por lo menos actúe el Espíritu Santo. Así que quería compartirlo con ustedes. A mí me fascina todo esto. Me fascina Apocalipsis, me fascina esto. Entonces, más que todo, como una refrescada de memoria, porque a todos se nos olvida, para que lo tengamos presente. Bueno, hermanos, bueno, y es eso, más o menos. Ahí terminamos el tema y que tengan un lindo sábado.